Seguimos con nuestro estudio panorámico de la Biblia. Vamos a ver ahora nuestro estudio número 4. Estaremos estudiando el libro de Números. Lo hemos titulado Números, peregrinaje de Israel por el desierto. Vamos a buscar en Números capítulo 33, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Este libro debe su nombre a los 2 censos realizados acerca de los hijos de Israel por sus familias. El primero de estos censos, en el monte Sinaí, está narrado en el capítulo 1, versículo 1 al 46. Y el segundo, ya al final de la peregrinación, en las planicies de Moab, en Números capítulo 26, versículos 1 al 51. El libro, además, presenta datos estadísticos de otras cosas, como por ejemplo, ciertas precisiones cuantitativas relacionadas con las ofrendas. Pero es evidente que este libro nos relata el proceso del viaje desde el Sinaí hasta la frontera con la tierra prometida en el valle de Moab. Todos los acontecimientos relacionados con el viaje durante 40 años por el desierto hacia la tierra de Canaán son relatados en este libro. Tanto los hechos victoriosos como los más lamentables y bochornosos, como el hecho de que Dios determinó por causa de la desobediencia que ninguno de la generación que salió de Egipto de 20 años o más, o sea, los adultos, exceptuando a Josué y Caleb, ninguno entraría en la tierra prometida, según nos lo dice Números 14, 26 al 32. Aunque Moisés llegó hasta el final del peregrinaje, prácticamente hasta la entrada de Palestina, pero solo pudo ver la tierra de lejos, según nos lo narra Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52. Este libro de Números está lleno de grandes aventuras que a quienes las lean les han de poner los pelos de punta. Todo cuanto ocurría en esta nación en medio del desierto era determinado y ordenado por Dios mismo, pues este era un periodo de verdadera teocracia en la que Moisés era el representante humano ante Dios, de tal manera que éste tuvo un privilegio único. Podía hablar cara a cara con Dios. El mismo Dios nos lo dice en Números capítulo 12, versículos 6 al 8, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí termina la cita bíblica. A pesar de todos estos acontecimientos tan terribles ante la vista de este pueblo, había en ellos una falta de respeto. Había en ellos una irreverencia a las cosas santas, que en ocasiones Dios tuvo que actuar con un rigor fuera de serie, como cuando castigó a María, la hermana de Moisés y de Aarón, con una lepra por causa de sus murmuraciones. Eso está narrado en el capítulo 12 del libro de Números. Y también el episodio narrado en el capítulo 16 de Números, que se refiere a la rebelión de Coré, un levita que se alzó contra Moisés y Aarón, provocando la muerte de unas 250 personas, a los que la tierra se abrió y los tragó, porque al enfrentar a Moisés y a Aarón
en realidad estaban enfrentando a Dios. Aún viendo todo lo que había acontecido a los de Coré, el pueblo no aprendió la lección. Y en su absurdo enfrentamiento con Dios murieron del pueblo unos 14.700. De seguro esto fue algo verdaderamente dramático para Moisés. En el libro de Números en la Biblia encontramos grandes y significativas lecciones para nuestras vidas en el día de hoy. Lo que ocurrió a los israelitas en el desierto es en cierto modo lo que ocurre a cualquier persona que transita en este mundo hacia la búsqueda de la voluntad de Dios. Este libro nos muestra que la vida cristiana es un peregrinar en medio de un mundo lleno de hostilidades. Muchas veces sucede que, a pesar de encontrarnos frente a frente con Dios y ver sus grandes maravillas obrando en nuestro favor, somos ligeros para dudar de sus provisiones. Todo el peregrinar de Israel por el desierto fue un periodo de disciplina mediante la cual Dios los estaba preparando para que estuvieran listos para la conquista de la tierra prometida. Dios está haciendo lo mismo en la vida de cada creyente. Así como acompañaba a su pueblo en su peregrinar, cuando una persona se arrepiente, el Señor le da su Espíritu Santo para enseñarle, para guiarle y para sostenerle. Querido amigo, le invito a hacerse parte de los que van camino a la tierra prometida, de los que van camino a la patria celestial. Vamos a ver en 3 etapas, tal como el libro del Números nos lo presenta, el proceso de aprendizaje de este pueblo. Vamos a ver esa primera etapa, tiempo de preparación en el Sinaí. Estaremos viendo los capítulos 1 hasta el capítulo 10, versículo 10. El libro de Números nos habla de lo concerniente al nombramiento de los levitas, sus deberes en la tarea de representar al pueblo delante de Dios. Aparte del censo que se narra en el capítulo 1 en este libro, también se encuentra la distribución de las tribus en sus campamentos, que es una muestra de disciplina y estrategia militar, pero sobre todo, este orden figurativo representa la permanente enseñanza de que el pueblo debía tener conciencia inequívoca del cuidado y presencia de Dios en medio de ellos. La distribución era de la siguiente manera. El tabernáculo debía estar colocado en el centro, y la tribu de Leví y Moisés y los sacerdotes de Aarón debían estar colocados en la parte oriental del tabernáculo, en la entrada del mismo. Luego, a todo el derredor, en los 4 puntos cardinales, estaban las demás tribus, encabezadas por las tribus de Judá, Rubén, Efraín y Dan. Y en cada campamento estaban adicionadas otras 2 tribus. Aarón y sus hijos tenían la obligación de supervisar la totalidad del tabernáculo y su atrio, mientras que los gersonitas tenían a su cargo el cuidado de las cortinas y cubiertas. Los coatitas se encargaban del mobiliario y los meratitas eran los responsables de los pilares y las mesas. Todo eso está narrado en el capítulo 2 de Números. Moisés aprovechó aquel lugar del Sinaí, que él ya conocía muy bien, para preparar al pueblo para un viaje lleno de peligros y con grandes expectativas. Aparte de todas estas disposiciones,
También hubo una serie de indicaciones respecto de leyes concernientes a las conductas inadecuadas y pecaminosas, y leyes respecto de las ofrendas. Todos estos preparativos e indicaciones eran necesarios antes de salir a andar por el desierto hasta la tierra prometida. En Números capítulo 6, versículos 1 al 49, se habla del voto de los nazareos. Los nazareos eran personas consagradas para dedicarse a Jehová de forma especial. Durante el tiempo del nazareato, se debían observar ciertas restricciones. No beber vino, no beber sidra, ni ninguna parte de la uva o producto de la uva. Números capítulo 6, versículo 4. No se podían cortar el pelo, Números 6:5, y no podían acercarse a una persona muerta, Números 6:6. Originalmente, una mujer podía ser nazarea, pero cumpliendo con una restricción. En Números 30 dice que el voto de la mujer estaba ligado a que su padre o su marido no se lo prohibiesen. En la Biblia tenemos ejemplo de nazareos que lo fueron desde su nacimiento y engendrados de forma milagrosa, pues sus madres eran estériles. Sansón fue un nazareo de este tipo y su voto fue encargado a sus padres por un ángel. Incluso a su madre se le pidió que no bebiera vino ni sidra, ni ninguna cosa inmunda, para no contaminar a la criatura en su vientre. Jueces capítulo 13, versículos 3 al 5. También se conoce el caso de Samuel, que fue nazareo desde su nacimiento por un voto de su madre, según nos lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. En el Nuevo Testamento se habla de Juan el Bautista como nazareo, cuyo nacimiento fue anunciado a su padre Zacarías por un ángel. Eso está narrado en Lucas capítulo 1, versículo 15. En este libro de Números se encuentra la fórmula sacerdotal para expresar bendición a la congregación de Israel, que bien deberían los creyentes de hoy analizar con mucho cuidado para rescatar el saludo cristiano que hoy se ha convertido en una frase ambigua y sin sentido, cargada de individualismo humano, y donde el nombre de Dios ha sido erradicado de forma violenta, como si fuera algo malo mencionarlo. Esta fórmula del saludo entre creyentes se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 al 27, y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Como puede notar, lo que más resalta de este saludo o bendición es que se menciona de forma permanente el nombre de Dios, que es el que bendice. He incluido el versículo 27 porque en él Dios mismo enfatiza la necesidad de que su nombre sea mencionado en el saludo o bendición. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el moderno saludo que todo el mundo repite como perico sin sentido, el nombre de Dios no se menciona para nada. En lugar del nombre de Dios, a veces se coloca el yo de la persona que dirige el saludo. Y otras veces solamente se dirige de forma totalmente ambigua y se dice bendición, o bendecido, o bendiciones. Ya es muy raro escuchar que alguien te salude y te diga Dios te bendiga.
sino que te dicen bendición o bendecido o bendiciones. Aparte de todo lo pernicioso que ese saludo es, lo más nocivo es que tiene una cosa muy fea, y es que elimina el nombre de Dios. En la Biblia, los apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento siempre anteponen Jesús dijo, o Jesús les respondió, etc. Yo creo que hay una tendencia que ha penetrado en las iglesias que tiene el propósito de eliminar el nombre de Dios, de eliminar el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo, de las alabanzas, del culto cristiano, de otras prácticas comunes dentro del ámbito de la fe. Por ejemplo, existen muchas alabanzas que no mencionan para nada el nombre de Dios o de Jesús por ninguna parte. Como por ejemplo una que dice, levanto mis manos. No dice a quién levanta las manos. También existen muchas que bien podrían estar dedicadas a una mujer o a otra cosa o a otra persona, menos a Cristo, porque son muy ambiguas. Si proclamas una verdad dicha en la Biblia, no importa a quién esté dirigida, si a creyentes o a no creyentes, siempre debes decir, Jesús dijo, o algo parecido. Una frase muy famosa del doctor Billy Graham era, la Biblia dice. Hablamos los creyentes, y debemos hablar los creyentes con la autoridad de la Biblia. Debemos hablar con la autoridad del nombre de Dios o de Jesucristo. Y eso no se puede obviar nunca. Otra cosa de la que carece el saludo o bendición moderno de bendecido es de la variante pronominal te, que se enlaza directamente con el nombre de Dios, que es el que bendice. La variante pronominal te expresa nuestro deseo de que una persona específica sea bendecida por Dios. Además, cuando se dice bendecido o su similar, el énfasis se pone en la persona que lo pronuncia, en la persona que lo declara. Es como si dijera, eres bendecido porque yo lo digo. Así que no es una petición o un saludo que se enlace con Dios, sino que es una declaración que el que saluda proclama. Eso no es para nada un concepto bíblico, sino más bien una práctica de otra cosa que parece más un conjuro o una palabra mágica. Yo prefiero la bendición de Dios, no la palabra declarada de ningún ser humano, aunque sea un hermano. Vamos a ver nuestro segundo punto. Peregrinaje en el desierto hasta llegar a Moab. Aquí vamos a abarcar el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 21, versículo 35. Hay una serie de hechos extraordinarios en esta parte del libro de Números. Dios da de comer carne por medio de una bandada de codornices que Él hace que se dirijan de manera milagrosa al campamento. En un momento en el que el pueblo se quejaba por la comida. La condición espiritual de esta nación de Israel era tal, y su inconformidad era de tal magnitud, que Dios se enojó en múltiples ocasiones, como esta en la que menospreciaron el maná porque querían comer carne. Dios entonces les muestra su rigor a esta nación desagradecida. Dice Números capítulo 11, versículo 31 al 34. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro.
alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Termina la cita bíblica. Querido hermano, es verdad que Dios es amor, pero la Biblia también nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Durante esta etapa es que ocurre la rebelión de Coré de la que hemos hablado. Y también ocurre el informe de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Pero sucede que 10 de estos espías, a pesar de tener las evidencias de las riquezas de la tierra prometida, por ejemplo, ellos trajeron un gran racimo de uvas, que podríamos decir que cargado entre 2 hombres, no podían con ellas. Eso está narrado en Números capítulo 13, versículo 23. Pero a pesar de ello, ellos centraron su atención en los riesgos que encontraron al poner su vista en los hijos de Anak, unos gigantes que a ellos les parecieron temibles e invencibles. Y de esta manera ellos estaban desanimando al pueblo, olvidándose del favor de Dios, el cual los había librado de tantos peligros y de tantos enemigos desde Egipto y durante todo el camino en el desierto. Pero hubo 2 espías valerosos que dieron un informe favorable. Estos fueron Josué y Caleb. Ellos animaron al pueblo a confiar en Dios y dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Números 14, versículos 8 al 9. Esta falta de fe de estos 10 testigos trajo como consecuencia la muerte de ellos. Dice la Biblia: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Números 14, 36 al 38. Uno de los episodios que marcó de forma negativa la vida de Moisés ocurrió durante este peregrinar. Está narrado en Números capítulo 20, versículos 1 al 13, y da cuenta de la manera como Moisés cometió un acto de indelicadeza motivado por la ira que le producía la tosudez del pueblo de Israel, que no cesaba de llevarle la contraria a Dios. Y Moisés hizo algo que desagradó grandemente a Dios. Dice así la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara
delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Números 20, versículos 7 al 13. Moisés actuó motivado por la ira. Mientras Dios le había dicho que hablara a la peña, él la golpeó 2 veces con rabia, con la vara de Aarón reverdecida. Y esto le costó que no pudo entrar en la tierra prometida. Durante este tiempo falleció María, la célebre profetisa hermana de Moisés y Aarón, y murió sin pena ni gloria. Dice el versículo 1 del capítulo 20: y allí murió María, y allí fue sepultada. En ese tiempo también falleció Aarón, y fue enterrado en el monte Hor. Y sus honras fúnebres sí fueron notorias. Nos dice Números 20, 29: y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Sabía usted que la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Eso está en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Por eso es que no es prudente hacer monumentos o designar calles con el nombre de personas vivas, sino destinar eso para homenajes póstumos, hasta esperar cómo será la conducta del ser humano hasta el final de sus días. No podemos dejar de mencionar el acontecimiento narrado en Números capítulo 21, que se refiere a la serpiente de bronce, la cual es un tipo de la fe en Cristo. De la misma manera como los israelitas eran sanados de la mordedura de las serpientes ardientes, al ver la serpiente de bronce en el asta que había construido Moisés, de la misma forma el que pone su fe en Cristo, que fue crucificado por nuestros pecados, será salvo. El propio Señor Jesucristo le dijo esto a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Finalmente, vamos a ver en nuestro último punto, acontecimientos en Moab. Estaremos viendo lo concerniente a los capítulos 22 al 36. Terrible manera de aprender la que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Pero la culpa no es del profesor, la culpa es de los alumnos. Aquí tenemos la más patética muestra de lo que es un pueblo rebelde y contradictor, como nos dice Pablo en Romanos 10, 21. La nación de Israel ha tenido que aprender a golpes y hasta el día de hoy no aprende. Así también es la vida de todo cristiano. Todo cristiano que pretende vivir la vida cristiana poniendo sus ojos en el mundo. Esto es el llamado cristiano carnal. Al llegar los israelitas al valle de Moab, en la frontera ya de la tierra prometida,
se encontraron con la resistencia feroz de Balak, rey de Moab. Los moabitas eran descendientes de uno de los hijos de Lot, que tuvo con una de sus hijas de forma incestuosa, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El otro hijo que tuvo con su otra hija se llamó Ben-Ami, padre de los amonitas, nos dice Génesis 19:33. Ambas tribus, los moabitas y los amonitas, a pesar de tener un fuerte parentesco de sangre con los israelitas, fueron reacias contra ellos y no mostraron ninguna empatía, sino que rivalizaron de forma rabiosa, haciéndoles la vida imposible. También se habla de los descendientes de Saúl, los edomitas, y los descendientes de Ismael, los madianitas, los cuales también fueron dolor de cabeza para los hijos de Israel durante su peregrinar en el desierto. Balac había contratado al profeta Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. No hay duda de que Balaán era un profeta muy famoso, pero era un hombre movido por la codicia. Hay muchos Balaán en el día de hoy. Están en la iglesia con el único propósito de sacar provecho personal. Es bueno siempre identificar a este tipo de personajes a los que Jesús llamó lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Hay un episodio notorio en el relato de Balaán, y es que un asno le habló con voz humana. Frente a la terquedad de este ser humano insensato, un animal irracional tuvo más sentido espiritual que él, pues este animal podía ver al ángel de Jehová que estaba frente a ellos con la espada desenvainada, impidiéndoles el paso, mientras que el supuesto profeta no lo veía. Eso está narrado en Números capítulo 22, versículos 21 al 40. La Biblia dice que el ser humano muchas veces es más bruto que el más bruto de los animales. Algo como esto nos refiere el profeta Isaías. En Isaías 1:3, él nos dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Realmente es muy raro que un burro hable, pero mucho más raro nos debe parecer que un ser humano rebuzne. Y eso es una cosa muy frecuente, pues cada vez que un hombre se atreve a negar con la boca que Dios le hizo la existencia de su Creador, se coloca en un nivel inferior al de las bestias. Pese a todos los impedimentos que tuvo el pueblo de Israel, ellos vencieron con la mano fuerte de Dios a sus enemigos más aguerridos y están a punto de entrar en la tierra prometida, y nada ni nadie lo impedirá. ¿Por qué? Porque esto es algo que no depende de ellos, sino de Dios. Así que a pesar de ellos mismos, Dios cumplirá sus planes en ellos, pues lo que está en juego es la salvación de la humanidad en el plan eterno de Dios de traer al mundo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga.